Buen día, nosotras somos Mariam García, Laura Danila Peña y quien les habla Karen Zamora. Nosotras vamos en proyecto 2, somos estudiantes de fisioterapia y vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto, el cual se titula Prevención del síndrome del túnel carpiano en trabajadores de la ciudad de Bogotá con actividades manuales repetitivas por medio de la técnica de estiramientos neurodinámicos con previa evaluación electromiográfica. Bueno, dentro del planteamiento de nuestro proyecto encontramos que el síndrome de túnel carpiano es la patología por compresión del nervio periférico, con mayor incidencia en personas que realizan actividades manuales repetitivas, como la costura, digitadores manuales y personas que realizan posturas inadecuadas y sobreuso de la muñeca. El nervio mediano inerva los 3 primeros dedos de la mano, pulgar, índice y anular, siendo esta zona la de mayor afectación en los síntomas. Sin embargo, también genera pérdida de la fuerza y limitación en el movimiento, por lo tanto, una correcta evaluación en conjunto con una técnica de ejercicios enfocados a nivel neural es importante en la prevención de esta patología. El objetivo de la fisioterapia es el movimiento corporal humano, por ende es crucial en la rehabilitación de cualquier patología que pueda afectar al mismo. El síndrome del túnel carpiano, como decimos, es una patología que la afecta. Sin embargo, otro de sus objetivos es la actividad en la prevención, la cual ayuda a detectar a tiempo alteraciones para así poder evitar o minimizar los riesgos a nivel del movimiento. Por ende, nuestra pregunta problema es, ¿cuál es el efecto de la prevención del síndrome de túnel carpiano por medio de la intervención de estiramientos neurodinámicos con prueba evaluación electromiográfica? Dentro de la justificación, en términos de necesidades y pertenencias, tenemos que la fisioterapia laboral está en constante presión de patologías que puedan causar malas posturas, sobreuso de movimientos vibratorios por largos periodos, ya que estos factores de riesgo pueden causar, por ejemplo, como lo tenemos, el síndrome de túnel carpiano. Causa dolor severo, adormecimiento de la mano de hormigueo. Dentro de las técnicas convencionales para la evaluación de la fisioterapia tenemos las pruebas semiológicas como lo son el test de Fallen y el test de Tinel. ¿Qué pasa? Que estas pruebas semiológicas mantienen en tensión la muñeca, lo cual genera demasiado tiempo en la misma posición y aparte de esto puede generar signos positivos que no tienen buena eficacia. Dentro de la rehabilitación convencional se encuentran las férulas, se encuentra la infiltración con corticoides. Estas técnicas tienen eficacia en el tratamiento, pero sin embargo generan una interferencia en las actividades laborales. Y también el tiempo de alivio es corto. Dentro de nuestro proyecto de investigación planteamos el uso del Biomed, el laboratorio de biomecánica, para aplicar una técnica de evaluación que tiene evidencia científica y para poder determinar de forma precisa la funcionalidad a nivel muscular. Esto lo vamos a hacer por medio de la electromiografía. Aparte de esto, para el tratamiento tenemos la técnica de ejercicios neurodinámicos que se enfoca en movilizar el nervio. Esto es importante y bueno, ¿por qué? Porque la técnica es no invasiva, requiere de poco tiempo, las personas lo pueden hacer en sus pausas activas y aparte de esto, el espacio que se requiere para realizar este tratamiento es mínimo. Dentro del estado del arte encontramos artículos que nos hablan de la enfermedad del síndrome del túnel carpiano como una enfermedad laboral o profesional. También nos hablan de que se puede aplicar el test neurodinámico para identificar si la persona posee uno o todos los síntomas de este síndrome. Encontramos también que la eficacia de la neurodinámica se realiza como tratamiento, movilización y deslizamiento de estructuras, realizando tensión en las mismas, que presenta mejorías en los síntomas del síndrome del túnel carpiano. La aplicación de la neurodinamia es una forma económica de menor tiempo y fácil de aplicar todos los trabajadores con actividades manuales repetitivas, tanto prevención como tratamiento del síndrome del túnel carpiano. También encontramos que la electromiografía es una forma de diagnóstico que usa las velocidades de conducción nerviosa para identificar si hay alguna alteración o no de una manera segura y confiable. Dentro del marco conceptual,
vamos a hablar sobre el canal carpiano, el que está compuesto de 8 huesos. En este es donde se comienza el síndrome del túnel carpiano, que también se conoce como parálisis tardía del nervio mediano, que es una neuropatía que puede estar relacionada a múltiples causas. Para esto utilizaremos la neurodinamia, la cual es una técnica que abarca y tiene en cuenta el sistema nervioso en cuanto a sus propiedades físicas, químicas, su morfología y su fisiología. Con esta técnica vamos a hacer que se movilicen de manera adecuada estructuras que son propias del sistema nervioso. Adicionalmente, la prevención, el cual se define como acciones anticipadas para reducir el riesgo, en este caso de padecer el síndrome del túnel carpiano. Y como diagnóstico, utilizamos usar métodos de evaluación cotidianos como ultrasonidos y electromiografía, que son las comúnmente utilizadas. En este caso, utilizaremos lo que es la electromiografía. Este examen puede revelar disfunciones musculares y de transmisión nerviosa por medio de la utilización de electrodos que traducen los estímulos en señales gráficas, sonidos y valores numéricos. Para evidenciar cómo están las estructuras musculares y nerviosas de estos trabajadores que tienen actividades manuales repetitivas. Bueno, dentro del marco teórico, como ya hemos dicho, la fisioterapia, pues el principal objetivo es estudiar el movimiento corporal humano y también, por ende, cualquier factor que pueda desencadenar una restricción en la fluidez del mismo. Dentro de las teorías generales que explican el movimiento corporal, se encuentra la de la patokinesiología plantada por Helen Hislop. Este modelo busca conocer los principios del movimiento humano para así aplicarlo, modificando características, por lo cual se convierte en una evaluación, prevención y tratamiento de desórdenes. La relación que tiene con la prevención en el síndrome de túnel carpiano es que como esta patología puede generar una mala fluidez en el movimiento en las zonas donde se encuentra afectada por el nervio, entonces hablamos también que dentro de la teoría se habla de la patoquinesis, que es la explicación de las razones por las cuales se produce esta patología. Por ende, es importante saber por qué desde lo que se genera un movimiento manual repetitivo o un mal posicionamiento se puede generar ciertos síntomas. Por ende, es importante saber cómo evoluciona, las consecuencias que se pueden presentar a nivel de esta patología para así tener una correcta evaluación y prevención. Dentro del marco legal, en el contexto colombiano existen varias leyes y regulaciones que se relacionan con la práctica de fisioterapia. Tenemos la Ley 528 de 1999 que reglamenta el ejercicio de la profesión de la fisioterapia. También tenemos organizaciones que representan a los profesionales como lo son ASCOFI, COLFI, ACEFIT y la Confederación Mundial de Fisioterapia. El objetivo general de este proyecto es identificar los efectos de la técnica de estiramientos neurodinámicos con previa evaluación electromiográfica, la prevención del síndrome del túnel carpiano en trabajadores con actividades manuales repetitivas. Como objetivos específicos planteamos determinar por medio de la evaluación electromiográfica pre y post intervención la eficacia de la técnica de estiramientos neurodinámicos en la prevención del síndrome del túnel carpiano. Segundo, crear un protocolo de intervención para la prevención del síndrome del túnel carpiano en trabajadores con actividades manuales repetitivas que puedan ser desarrollados durante las pausas activas. Y tercero, aplicar la técnica de estiramientos neurodinámicos para la prevención del síndrome del túnel carpiano. Dentro de la metodología tenemos como hipótesis que con la aplicación de la técnica de estiramientos neurodinámicos se logra prevenir la presentación del síndrome del túnel carpiano en trabajadores con actividades manuales repetitivas previa evaluación electromiográfica. Dentro del enfoque alcance y diseño tenemos que se realizará un estudio cuasi experimental donde el sujeto de estudio no se selecciona de forma aleatoria, sino que se establece previamente. Además, será una investigación descriptiva, ya que debe observar el comportamiento de los individuos y un diseño con pre y post test para obtener las diferencias de los resultados de la intervención. Para la población tenemos que este estudio se realizará con 10 usuarios que desempeñan actividades laborales repetitivas que no cuenten con diagnóstico de síndrome del túnel carpiano. En el muestreo tenemos
que se tendrán en cuenta solamente 10 usuarios que desempeñan actividades laborales repetitivas y que no cuenten con diagnóstico de síndrome de túnel carpiano. Los criterios de exclusión tenemos usuarios diagnosticados con síndrome del túnel carpiano, usuarios con patologías que puedan desencadenar sus manifestaciones clínicas, artritis, artrosis, fracturas mal consolidadas, enfermedades reumáticas y antecedentes de síndrome del túnel carpiano. Dentro de los instrumentos y técnicas, los instrumentos que se van a utilizar para la recolección de los datos de la investigación es el informe obtenido por medio de la electromiografía, el cual nos permite analizar la actividad eléctrica, la cual es generada por los músculos. De allí se evidencian factores especiales de la actividad eléctrica, como lo es la frecuencia a la cual viaja la señal y la velocidad de conducción nerviosa en milivoltios sobre segundos. Adicionalmente, se utilizará la técnica de estiramientos neurodinámicos para evitar o prevenir el síndrome del túnel del carpo con ejercicios que permitan trabajar el nervio mediano, el cual se afecta por compresión. Bueno, de acuerdo, en lo del procedimiento lo que haremos es, primero con la población que seleccionamos, haremos la preevaluación en el laboratorio de biomecánica por medio de la electromiografía. Después entregaremos folletos informativos a los usuarios con los ejercicios que vamos a realizar durante las pausas activas que no estarán supervisadas. En la parte posterior del folleto se encontrará un listado de fechas que el usuario lo irá marcando diariamente al realizar los ejercicios en sus pausas activas como para tener un control. Después se harán los estiramientos a los usuarios que lo realizaremos durante las pausas activas. Ya esto será en la empresa 2 veces a la semana. Y por último, se realizará una nueva evaluación electromiográfica para identificar si hubo o no cambios en la señal eléctrica y que esto permita dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Tenemos el cronograma de todas las actividades que se realizarán durante el proyecto. En las fases de estudio, nosotros lo dividimos en 4 fases. La primera es la selección de los usuarios que cumplan con los criterios de inclusión para la elaboración de nuestro proyecto. Segundo, se hará la evaluación electromiográfica de los usuarios en el laboratorio de biomecánica. En la fase 3 haremos la intervención de los usuarios con la técnica de estiramientos neurodinámicos. Se hará educación de los ejercicios y se entregarán los folletos. Y en la fase 4 se hará la evaluación electromiográfica post-intervención de los usuarios. En el estudio económico utilizamos transporte tanto de los usuarios como de nosotras como investigadoras, papelería y varios como el refrigerio, entre otros, que vayan surgiendo a medida que vaya avanzando la investigación. Para finalizar, tenemos la bibliografía.